Bueno, yo voy a hablar de una cosa que es un poco rara para la neuroradiología intervencionista porque nos afecta de forma secundaria, que es como dar salida de forma rápida, eficaz y segura a los pacientes una vez realizada la trombectomía. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, vosotros sabéis que yo pertenezco al nodo Sevilla-Huelva, que tenemos las dos provincias, que son las provincias con la mayor tasa de incidencia de ictus, de mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, y que tenemos una población de referencia durante todo el año de 2,5 millones de habitantes, y estas son las tasas de mortalidad ajustadas por 100.000 habitantes en hombres y mujeres, ¿no? Y este es el nodo nuestro, de Sevilla-Huelva. Nosotros en nuestro nodo tenemos 3 unidades de ictus, uno en nuestro hospital, otro en Huelva y otro en el Hospital de Sevilla. Se va a crear una tercera unidad de ictus, y nosotros nos refieren a nosotros 12 hospitales diferentes, que nosotros tenemos un cronograma con distancia y tiempo que tardan cada uno de los hospitales en referirlo al único centro que tiene trombectomía, que es el Virgen del Rocío, ¿no? Bien, estos son los números de trombectomía que nosotros hacemos desde que empezamos con la guardia el 16 de agosto del 2016, y esto es un número que no para, es decir, no para, sigue creciendo. Nosotros seguimos subiendo en el número de trombectomía que hacemos anualmente, y eso nos crea una serie de problemas, ¿no? Y entre los problemas que tenemos es que nosotros tenemos una unidad de ictus en nuestro hospital que tiene solamente 6 camas, no tiene más, ¿no? Es decir, y que la tasa de ingreso que tiene la unidad de ictus está por encima de los 900 pacientes. Unidad de ictus que también acoge pacientes con hemorragias intracraneales que no son tributarias de tratamiento quirúrgico, ¿no? Tiene que recoger los 505 trombectomías que también ingresan en nuestro hospital, los pacientes que se hacen RTPA y otro tipo, y al final hay más de 900 pacientes que ingresan. Y el tiempo de estancia media que tienen las camas de la unidad de ictus de nuestro hospital es 1,4-1,5 días de estancia media de los pacientes. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, al Hospital Macarena, que es el que está a 5 kilómetros en la misma ciudad, se alarga la estancia media a 4 días y tiene también 6 camas, y los números de ingresos son los que vemos ahí. Y en Huelva, que está a 90 kilómetros, tiene también 6 camas la unidad de ictus y el número de ingresos es menor. Bien, porque la cuestión de todo esto no es devolver los enfermos en 24 horas. Nosotros ya devolvemos los enfermos en 24 horas a todos, exceptuando los que pertenezcan al Virgen del Rocío. Mientras un paciente esté estable, y aunque mejore o no mejore, pero estando estable, en nuestro hospital se derivan a las 24 horas todos los pacientes después de realizarle un TAC. La cuestión que estamos planteando es si podemos adelantar la devolución de esos pacientes a sus hospitales de referencia, por un problema simplemente que hay que drenar la unidad de ictus, porque con 6 camas no dan abasto al número de pacientes que estamos metiendo. Entonces, lo primero que uno tiene que coger, cuáles son las tasas, las poblaciones que tiene cada uno de los hospitales y cuáles son aquellos hospitales que tienen unidades de ictus, porque una de las condiciones sine qua non es que todos los enfermos que se devuelvan sobre la marcha tienen que ir a una unidad de ictus, pero no por nada, sino porque la recomendación de la europea es que todos los pacientes con un ictus tienen que estar al menos un día en una unidad de ictus para ponerle nombre y apellido a cuál es la etiología de lo que tienen. Bien, nosotros tenemos en la provincia localizados por municipio, por códigos postales, cuáles son las incidencias de los ictus y de las trombectomías, donde tienen alto y bajo, distribuidos por hombres y mujeres, ¿no? Entonces tenemos. Pero claro, seguimos teniendo un problema y hemos empezado a intentar averiguar qué podemos hacer. Esto de derivar de forma precoz a los pacientes inmediatamente tras realizar la trombectomía es una cosa que tiene muchos años. Como siempre, si miramos a la cardiología lleva 20-25 años devolviendo enfermos sobre la marcha. Se hace la angioplastia, el stent en primario y se devuelve sobre la marcha. Es decir, que si tenemos que mirar a algún sitio, si miramos a cardiología, esto lo lleva haciendo años. Pero la cuestión es qué cogemos nosotros de referencia para devolver esos enfermos, para tener cierta seguridad de que estamos devolviendo a los enfermos en ciertas condiciones. Y el único criterio que hay hoy en día con el que se refiere todo el mundo es la mejora neurológica precoz, ¿no? De una forma mayor o dramática, que es si mejora el paciente más de 8 puntos en las primeras 24 horas, que es lo que se suele hacer, o se queda con un NIH menor o igual a 1, o la dramática, que es si mejora más de 10 puntos, o el NIH a las 24 horas se queda a 0. ¿Cuáles son los requerimientos para poder hacer esto? Pues son 3. Primero, que hay que devolver los enfermos a una unidad de ictus,
No se pueden devolver a un servicio de medicina interna, a un servicio de cuidados intensivos, hay que devolverlo a centros que tengan unidades de esto. Segundo, que tú tienes que tener un neurólogo en la misma sala para que se haga una evaluación neurológica inmediata una vez terminada la trombectomía, cosa que a mí me sorprende que no se da en todos los hospitales. Y tercero, que uno debe hacer todos los procedimientos sin sedación y sin anestesia, porque si uno aplica sedación o anestesia, la valoración neurológica de los pacientes pierde ya el significado. Esos son los 3 requisitos que se tienen para devolver los enfermos de forma precoz. Cuando nos vamos a la literatura, este trabajo publicado en el JNI sobre 246 pacientes dice que cuando uno toma en las 2 horas siguientes de la trombectomía, porque los enfermos se hacen con sedación y esperan 2 horas para una evaluación neurológica de los pacientes, dice, si yo evalúo a los enfermos a las 2 horas y baja un punto la escala de NIH, un solo punto, es decir, la sensibilidad y la especificidad que tengo para que estos pacientes tengan un buen pronóstico funcional a los 90 días es la que se describe ahí. Y si la mejora es mayor de 4 puntos a las 24 horas, esa sensibilidad y especificidad sube al 90%. Y ellos lo explican en esta tabla, que es un gráfico muy... mejora neurológica de más de un punto en las primeras 2 horas, el 85% de los enfermos, el 80%, van a tener un buen pronóstico funcional. Si la mejora en las primeras 24 horas es de 4 puntos, sube hasta un 82%. Y si no se da esa mejora, fijaros lo que dice, cuál es el buen pronóstico funcional que se dan en estos pacientes que bajan, si no se da en la primera hora un punto, baja al 15, y si no se dan 4 puntos en las primeras 24 horas, baja al 5. Y este es un trabajo que hicieron el registro alemán, que participan 20 y tantos centros con más de 2.000 pacientes. Y ellos lo que dicen al final es que lo único que tiene valor es que tú, al final, la escala NIH mejore más de 8 puntos en las primeras 24 horas. Y que eso tiene una sensibilidad y una especificidad alta. Es decir, si uno evalúa los enfermos que mejoran más de 8 puntos a las 24 horas. Pero claro, te dice también que hay un porcentaje de enfermos que no mejoran y que van a tener un buen pronóstico funcional. Y después hay pacientes que no mejoran y que no van a tener un buen pronóstico funcional. Pero te dice también otra cosa, que lo único que puede variar el pronóstico funcional de la escala NIH es la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de revertirse el beneficio de la mejora. Ahora, entonces, ¿cómo y cuándo podemos decidir cómo hacer una devolución rápida de los pacientes después de realizar la trombectomía? Pues en este trabajo te lo dice muy claramente. Si la mejora de NIH es mayor de 10 puntos, en las primeras 24 horas se queda con un NIH de 0, la curva ROC que sale es muy buena, con una sensibilidad y una especificidad que se va cerca del 80%. Y eso probablemente es lo que más se está utilizando. Pero si nos vamos a los únicos sitios donde que se ha publicado con lo que llaman la repatriación inmediata, que es la devolución inmediata, es este trabajo que se publicó en el JNI, que se da en la República de Irlanda. Irlanda solamente, cuando se publica esto en el 2019, solamente tenía un centro público que hacía trombectomía. Y tenía alrededor de 20 y tantos centros que hacían fibrinolisis intravenosa. Y ellos deciden que toman una decisión, dividen los hospitales en locales y en remotos. Ellos establecen que los locales son aquellos que están a menos de 90 minutos del centro con trombectomía o a una mediana en kilómetros de menos de 47 kilómetros. Y los remotos son aquellos que son más de 90 minutos o están a 200 y pico kilómetros. Y ellos toman una decisión. Devuelven inmediatamente sobre la marcha a todos los pacientes que vengan de áreas locales que tengan menos de 90 minutos. El criterio es que el paciente esté estable y no tiene ni que presentar mejoría. Y el mismo equipo que ha llevado al paciente intentan que sea el mismo equipo que la enfermería y el médico y la ambulancia, que se lleve el paciente de vuelta. Y eso es lo que intentan hacer. Ellos lo que hacen en esto, que son los números de pacientes, lo que intentan decir, bueno, ¿cómo nos ha ido? Pues fijaros, los únicos, cuando uno ve la escala de la izquierda, que son los locales, y la derecha son los remotos, verás que los locales los devuelven la mayoría inmediatamente. Y los que se quedan dentro son los que tienen peor pronóstico funcional. ¿Por qué? Porque los que se quedan son los que tienen complicaciones. Es decir, aquellos pacientes que no están estables, aquellos pacientes que uno sabe que va a tener problemas. Por eso el pronóstico funcional a los 90 días, fijaros que es de un 20, mientras que los que devuelven inmediatamente se va a un 47%. Entonces yo creo que ellos toman la decisión y no tienen un criterio claro de por qué devuelven o no devuelven.
Depende también la hora de la noche que sea, la disponibilidad de ambulancia, que el centro que ha enviado al paciente tenga capacidad de recogerlo de nuevo y que se le envíe a una unidad de ISTU. Bueno, pues con estos datos nosotros hemos cogido el nodo nuestro, es decir, y hemos intentado ver qué es lo que podríamos hacer para drenar la unidad de ISTU con 6 camas que tenemos, ¿no? Entonces, sabemos que aquí vamos a crear una unidad de ISTU nuevas con 6 camas que se crea ahora en los próximos meses. Pues cogemos los enfermos que hemos hecho en los últimos 5 años. Quitamos la circulación posterior y solamente cogemos ticas M1 y M2. Y después hemos retirado aquellos enfermos que tenían un NIH de 0 a 5 o de 6 a 8. De 0 a 5 nosotros teníamos 199 enfermos, los retiramos y después retiramos 255 que son los NIH de 6 a 8, para dar cierta homogeneidad. Y hemos cogido todos esos enfermos y ¿qué hemos visto? Que mejoran inmediatamente más de 8 puntos el 17% de esos pacientes. Son los que mejoran, ¿eh? Y hay un 82% que no mejoran. Y de los pacientes que mejoran inmediatamente, hay 11 que no se mantienen a las 24 horas. Y eso es importante saberlo. Es decir, que cuando uno va a hacer una devolución rápida, tiene que asumir que tiene un porcentaje de enfermos que es pequeño, que puede que la devolución vuelva otra vez de vuelta porque el paciente empeore de nuevo. ¿Por qué empeoran estos enfermos? Ahora los veremos. Pero fijaros que los que mejoran inmediatamente son pacientes que tienen el mismo aspecto, que los tiempos son más cortos, que tienen mejor circulación colateral y que tienen mayor tasa de recanalización. Estos son los NIH basales. Claro, a mayor puntuación de NIH, más posibilidades tengo de bajar 8 puntos en la escala de NIH, ¿no? ¿Y qué pasa con los pacientes que mejoran pero no mantienen la mejora a las 24 horas? Pues fijar, tuvimos 3 hemorragias cerebrales, tuvimos un paciente que tuvo que ir a craneotomía descompresiva y también tuvimos 4 pacientes que en las primeras 24 horas volvieron a tener un nuevo embolismo en otro territorio. Es decir, que normalmente son pacientes que han tenido RTPA, que se le ha puesto la RTPA, que si tienen un émbolo cardíaco se disuelve y vuelven a tener otro embolismo sobre la marcha. Y este es el ejemplo típico. Un paciente con un tándem que se pone, que no se ha fibrinolizado, que se trata abajo, que está perfecto, que hace la recanalización y que a las 5 horas de haber hecho el procedimiento presenta esta hemorragia, falleciendo el paciente a los 5 días. Esto es lo que hay que intentar evitar en las devoluciones rápidas, porque si es un paciente que uno devuelve sobre la marcha y después va a acabar volviendo y hay que intentar dar seguridad de lo que se está dando. Si cogemos en este diagrama, sabemos que el 81% de los pacientes que mejoran más de 8 puntos inmediatamente van a tener buen pronóstico funcional. Pero los que no mejoran, fijaros que el 52% van a tener también mejor pronóstico funcional. Y ahora nos cambiamos. Es decir, esto sería la evolución en escala de ranking 0,2 y en mortalidad. Solamente el 5% de los pacientes que mejoran 8 puntos inmediatamente tras la trombectomía fallecen. Es decir, que es una tasa de mortalidad muy baja cuando mejoran inmediatamente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esa mejora de 8 puntos, en vez de aplicarla inmediatamente, la aplico a las 24 horas, en vez de inmediatamente? Pues fijaros lo que pasa, que mejoran casi el 30% de los pacientes. Si teníamos de un 17 inicialmente, inmediatamente, que son los que mejoran, más de 8 puntos, cuando nos vamos a las 24 horas, mejoran el 30% de los pacientes. Y el pronóstico funcional, fijaros que era 80 y tanto, baja al 66% de buen pronóstico funcional. Pero así todo, aquellos pacientes que no mejoran, el 45% a largo plazo van a tener buen pronóstico funcional, que también es importante. Y esta es la comparativa. Aquellos pacientes que mejoran inmediatamente más de 8 puntos, un 81% van a tener buen pronóstico funcional, a las 24 horas el pronóstico funcional baja a 67%. Y esta sería la tendencia de curva de los 3 grupos. Los que mejoran inmediatamente, los que mejoran a las 24 horas y aquellos que no mejoran más de 8 puntos en las primeras 24 horas. Fijaros que la curva de mortalidad se va increciendo conforme la mejora se hace más tardía de los pacientes y el buen pronóstico funcional de los pacientes pues también va bajando la línea de la tendencia. Bien, entonces hemos dicho si esto va a tener un factor predictivo, pero nosotros lo hemos aplicado básicamente con los cambios de mejoras neurológicas mayores, es decir, mejoran de más de 8 puntos. Y si lo aplicamos con las dramáticas, que son aquellos pacientes que mejoran más de 10 puntos o tienen un NIH inmediato o a las 24 horas igual a 0,
Pues estos son los valores que tenemos nosotros. Si nosotros con 8 puntos teníamos un 17%, cuando aplicamos una mejora dramática, que serían 10 puntos, nos bajamos a 10. Y solamente el 2,5% de los pacientes, una vez hecha la trombectomía, la escala NIH se queda a 0. Y ahí abajo están los valores de 24 horas, que subimos hasta el 30%, y el NIH a 0 a 24 horas estaría en el 11%. Pero claro, yo ahora me tengo que trasladar a los hospitales que se pueden beneficiar del traslado inmediato de esos pacientes, que son aquellos hospitales que tienen unidades de ictus, que en este caso son los 2 amarillos. Pero claro, nosotros hemos hecho una pequeña trampa. Hemos cogido a aquellos enfermos y hemos excluido a aquellos enfermos que tienen escala NIH menor de 8, porque estamos valorando el punto de corte de 8. Pero si incluimos los pacientes que mejoran un solo punto con escala NIH de menos de 8, los valores suben mucho, el número de pacientes que uno puede devolver inmediatamente. Y el pronóstico funcional de esos pacientes sigue siendo muy bueno, como veis aquí, entre 0 y 2. Y estos serían los pacientes que nosotros podríamos devolver de esos 2 hospitales a lo largo de los años. Es decir, que al final podríamos devolver aproximadamente el 20% de los pacientes si solamente cogiésemos de referencia la escala NIH. Pero lo que nosotros tenemos claro es que la escala NIH no es un valor indicativo bueno para devolver los pacientes sobre la marcha, porque lo que hay que intentar es crear un modelo. Nosotros sabemos que pacientes que llevan doble antiagregación intentamos no devolverlos sobre la marcha, tendremos que buscar qué ASPEs podemos devolver, si los ASPEs más bajos se pueden devolver, las colaterales, el tiempo, y buscar un modelo en el que uno se sienta más seguro a la hora de devolver. Porque a nosotros cuando aplicamos las curvas ROP, que a la gente le salen muy buenas, con una puntuación de NIH de 6 a 24 horas, esta es la sensibilidad, que nos sale un 64%. La gente le sale unos valores altísimos, los pacientes nuestros no salen así. Así que como conclusión, para aquellas unidades de ictus que tienen pocas camas y tienen un volumen alto de centro, yo creo que es factible devolver los enfermos sobre la marcha. Nosotros lo hemos empezado a aplicar y hemos empezado a aplicarlo básicamente, empezamos con los enfermos con COVID que se devolvían sobre la marcha y al día de hoy estamos empezando a devolver enfermos y usamos ese criterio. Es decir, aquellos pacientes que mejoran inmediatamente más de 8 puntos en una evaluación neurológica dentro de la sala. Requisito: no podemos usar anestesia ni sedación, tenemos que tener un neurólogo que nos lo evalúe directamente y tenemos que devolver los enfermos a una unidad de ictus. Ahora, estos pacientes que mejoran inmediatamente tras la trombectomía son pacientes que van a tener bastante mejor pronóstico funcional que el resto de los pacientes, porque se van hasta un 82%. ¿Cuál es la tasa de repatriación que podríamos devolver? Pues nosotros creemos que puede estar el 20% si usamos la escala NIH y si incluimos aquellos pacientes con NIH de 8 o menos de 8, con una mejora de un punto nos iríamos hasta un 30%. Y aceptar que hay un pequeño porcentaje de pacientes que cuando los devolvamos nos puede devolver, que van a ser básicamente por 2 motivos: porque hagan hemorragias cerebrales o porque hagan nuevos embolismos. Y eso es todo. Muchas gracias.